El millonario recibe una llamada errónea a las 2 a.m. Su madre susurra, quédate, y todo cambia. La ciudad nunca duerme, pero Alejandro sí. Acostado en su lujosa cama, rodeado de satinados y cómodos almohadones, el sueño lo envuelve. Son las 2 de la mañana cuando de pronto, su teléfono comienza a sonar, rompiendo la calma que envolvía su penthouse. Mira la pantalla. Un número desconocido. Frunce el ceño, pero contesta, aún somnoliento. ¿Hola? Su voz suena más interesada que asustada. La respuesta llega en forma de un susurro tembloroso, una melodía familiar. Quédate. La voz es inconfundible, su madre. Alejandro siente que el tiempo se detiene, su corazón se acelera, un nudo se forma en su garganta. Aquellas palabras, suaves y tristes, lo atrapan, como una red que lo aprisiona. ¿Por qué llama a estas horas? ¿Acaso hay algo que no sabe? Un torrente de recuerdos inunda su mente. La cocina de su infancia, el aroma del café por las mañanas y las risas en la mesa. Todo eso se siente distante, como un sueño lejano que no puede alcanzar. Alejandro se aferra a su éxito, a su imperio construido con esfuerzo, pero ahora, con esa simple palabra resonando en su mente, los ladrillos de su vida parecen tambalearse. «Mamá, ¿eres tú?» Su voz sale entrecortada. El miedo acecha. El silencio se extiende, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido. Un eco de tristeza contesta. Nadie responde. La llamada se corta abruptamente. Desconcertado, Alejandro deja el teléfono sobre la mesa. Los ruidos de la ciudad se exacerban, como si su penthouse, decorado con lujo, se convirtiera en una prisión. Las luces parpadean por la ventana. Cada destello parece un recordatorio de lo que ha dejado atrás. Su vida, marcada por el trabajo sin piedad, lo ha mantenido alejado de su familia, de su madre, de sus raíces. Pero esta llamada, esta pobre justificación de error, es un espejo que le devuelve la imagen de lo que realmente es. Un hombre atrapado entre el éxito superficial y la soledad. Las sombras en su apartamento se alargan. Un sudor frío recorre su espalda. ¿Quién está detrás de la llamada? Una verdad oscura podría estar acechando. Algo más que un simple desliz telefónico. Mientras intenta armar el rompecabezas, se da cuenta de que en su mundo de negocios las cosas no son lo que parecen. Hay enemigos ocultos que pueden aprovecharse de su vulnerabilidad emocional. La opresión en su pecho se intensifica. El recuerdo de las viejas advertencias de su madre resuena en su mente. Nunca olvides de dónde vienes. La angustia se convierte en una lucha interna. ¿Debería seguir ignorando su pasado, aferrándose a la superficialidad de su fortuna o enfrentarse a los secretos que lo han atormentado? Él sabe que la respuesta está al alcance de su mano, pero su temor lo detiene. Un grito interno lo empuja a actuar. Solo necesita un empujón, una señal que le dicte el camino a seguir. ¿Será la voz de su madre la clave para liberar todo lo que ha reprimido? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La opresión en el pecho de Alejandro se intensifica. La voz de su madre aún resuena en su mente. Una sombra que lo sigue. Se levanta, camina nerviosamente por la sala. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué le había llamado? Un ruido sordo lo saca de sus pensamientos. Algo se desvía en su puerta. Su corazón se detiene un instante. ¿Quién puede ser a esta hora?, murmura. Sigue sintiendo el eco de la llamada errónea. La voz temblorosa de su madre parece advertirle. Se supone que debe quedarse, enfrentar lo que ha olvidado. Con la mano temblando, se acerca a la puerta y mira a través del ojo de la cerradura. No ve nada, solo la oscuridad del pasillo. Decidido, abre la puerta lentamente. Sus ojos se adaptan a la penumbra.
En ese momento, un estruendo retumba detrás de él. Al girar, su apartamento está siendo asaltado. 3 figuras encapuchadas se lanzan hacia él. Sus ojos oscuros brillan con una ferocidad aterradora. «Al suelo», grita uno de ellos, con un tono amenazante. La adrenalina recorre su cuerpo. Alejandro se lanza al suelo instintivamente, escuchando cómo arrastran muebles en busca de algo. «¿Qué quieren?», grita, con la voz quebrada. El miedo lo consume, pero en su mente hay un dilema. ¿Traen un mensaje o solo caos? En un abrir y cerrar de ojos, uno de los asaltantes encuentra su teléfono sobre la mesa. «Esto es lo que buscamos», dice el encapuchado, revisando la pantalla. Alejandro siente que el aire se le corta. «Nadie tiene que salir lastimado», dice Alejandro, intentando mantener la calma. «¿Qué saben de mí?». El encapuchado se detiene, lo mira intensamente. «No es de ti de quien estamos hablando. Es de la información que guardas. Necesitamos lo que está en ese teléfono». La voz de su madre silba en su mente de nuevo, y un escalofrío recorre su espalda. ¿Qué información? Alejandro siente un escalofrío. Recuerda los documentos que había recibido antes de la conversación con su madre. Datos que creía que eran inofensivos. «¿Qué cosa?», pregunta, sintiendo cómo el sudor le empapa la frente. «Las cuentas que moviste. Dinero sucio», responde el encapuchado. Alejandro se siente ahogado. Fue un ideal de prosperidad el que cultivó, y ahora lo que había construido se convierte en un castillo de naipes. En ese instante, una explosión retumba en su mente. Su madre siempre había hablado de los negocios, pero nunca pensó que su éxito estuviera manchado. «¿Por qué de inmediato a mí? No soy quien creen», suplica, el miedo floreciendo en su pecho como un monstruo voraz. Rectifica. «Escuchaste la voz de tu madre, ¿cierto?», responde el encapuchado, con una sonrisa malévola. «Ella es la que te mantiene atado a esto, a mí». Una risa amarga le brota del pecho. «¿Entonces, eso fue real?», pregunta, su voz tiembla. «¿Estás conectado con ella?». «Estás en una red que no comprendes, millonario», dice el asaltante, mientras el resto de su grupo busca frenéticamente algún tesoro. «Todo lo que sabes puede cambiar en un instante». La habitación se oscurece. Alejandro se siente despojado, vacío. El efecto de la llamada errónea ahora cobra un nuevo sentido. ¿Significaba que su madre era parte de esto? ¿Qué secretos había ocultado? «Dame el teléfono», dice el encapuchado, agachándose sobre él. La aprehensión se apodera de Alejandro. Su vida de lujo, el éxito y su pasado han colisionado, y ahí, en un giro devastador de los acontecimientos, todo lo que pensaba que era cierto se disuelve como un espejismo. La imagen de su madre, una figura adorada, ahora se nubla con incertidumbre. La pregunta acecha. ¿Qué más habría escondido? La habitación se oscurece aún más, y Alejandro siente como si la vida se le escapara. La presión en su pecho se vuelve abrumadora, y ese eco de la voz de su madre resuena en su mente como un mantra oscuro. El encapuchado está allí, su mirada intensa y desafiante. Las sombras lo rodean, y los otros asaltantes siguen rebuscando, desordenando su mundo cuidadosamente construido. «Dame el teléfono», exige el encapuchado, inclinándose sobre él. Sus ojos son 2 brasas ardientes, pero en el fondo, a Alejandro le parece que hay algo más. La tensión es palpable. «No puedo», se escucha la desesperación en su voz. Un súbito frío recorre su cuerpo. Tiene el teléfono cerca, pero eso es más que un dispositivo. Es un refugio. Es el vínculo con la vida que conocía. En ese momento, un ruido explosivo retumba fuera de su apartamento. Gritos, sirenas y el sonido de pasos apresurados. Alejandro se paraliza. Lo que sea que está sucediendo en ese pasillo oscuro es genuinamente aterrador. Los asaltantes se miran entre ellos. La tensión en el aire ahora es eléctrica. «¿Qué demonios fue eso?», uno de ellos pregunta, inquieto. El encapuchado se endereza, abandonando su enfoque en Alejandro. «Vete a ver», ordena. Uno de ellos se echa hacia el pasillo, mientras el otro aún se agacha junto a Alejandro, ansioso. «¿Qué sabes de tu madre?», le susurra el encapuchado, y Alejandro siente que le falta el aliento. «¿Por qué esta locura?».
En este instante, su mente se agita. Esos momentos en su infancia, cuando su madre le contaba historias, ahora parecen ser parte de un rompecabezas macabro. Un disparo suena fuera de su puerta. Y el mundo se detiene. Todos quedan en shock. Alejandro siente la adrenalina desbordar su cuerpo. Ese estruendo lo atraviesa. Algo está cambiando y no puede mover un músculo. De pronto la puerta es derribada. La figura resplandece iluminada por luces destellantes y un grupo de policías irrumpe en su apartamento. ¡Al suelo!, gritan y el caos se desata. Alejandro escucha un grito desgarrador. Una figura conocida se asoma detrás de los oficiales. Es su madre, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. ¡Mamá!, grita Alejandro. Ella está allí, como un espejismo, desesperada. ¿Cómo llegó aquí? No dejes que te atrapen, Alejandro, le grita ella, pero su voz se ahoga en el clamor de la escena. El encapuchado, ahora, claramente nervioso, hace un movimiento para huir. Los demás asaltantes están confundidos, atrapados entre el fuego cruzado. «Atrápenlos», ordena un oficial, y de repente todo se vuelve un torbellino. Alejandro ve cómo su madre se lanza hacia él. «Hijo, hay cosas que debes saber, no confíes en ellos». El encapuchado ahora está acorralado, retrocediendo hacia la ventana. Alejandro siente que el suelo se desmorona bajo sus pies. ¿Acaso todo esto fue un plan? Su propia madre en medio de este caos. El encapuchado se agarra de su brazo, y en un giro brutal, arrastra a Alejandro hacia la ventana. «Tú no sabes con quién te metes», lo amenaza, mientras un oficial lo enfrenta. Pero el caos lo distrae, y en un instante Alejandro siente que su vida está en peligro por donde lo mire. El grito de su madre atraviesa la confusión. «Escúchame, Alejandro, todo lo que crees saber es una mentira». Y entonces, en un instante desgarrador, el encapuchado la empuja y ella cae al suelo. Alejandro siente una punzada en el corazón. Una revelación lo abruma. «¡No!», grita. La escena se detiene, y toda la verdad que había desconfiado empieza a salir a la luz. Todo se vuelve un estruendo de gritos y confusión. Más allá del caos, aparece una nueva pregunta. ¿Qué significan las palabras de su madre? ¿Qué secretos ha estado guardando y cómo han afectado su vida hasta este momento? La habitación se oscurece aún más. El grito de su madre resuena en el aire, como una campana de advertencia. Alejandro observa cómo el encapuchado retrocede, un brillo nervioso en sus ojos. El caos es palpable. Las sirenas suenan cada vez más cerca. Su corazón late a 1000 por hora. «¡Mamá!», grita, pero su voz se pierde entre el estruendo de la escena. «No dejes que te atrapen, Alejandro», repite su madre. Su rostro una mezcla de miedo y determinación. Es como si el tiempo se detuviera por un segundo, y la tensión estalla. Un intercambio de miradas, un instante de confusión. De repente, sin previo aviso, el encapuchado se lanza hacia la ventana, rompiendo el cristal con un golpe brutal. Alejandro se queda paralizado, pero su madre grita desde el suelo. «No, no lo hagas». Sin pensarlo, Alejandro avanza, pero un oficial de policía ya está en su camino. «Aléjate de él», grita, y Alejandro, dividido entre el deseo de salvar a su madre y la amenaza del encapuchado, se siente atrapado. Un estruendo de pasos irrumpe. La policía está aquí, pero la situación se descontrola aún más. El encapuchado, ahora en el alféizar de la ventana, mira hacia atrás y en un momento de locura se precipita al vacío. Alejandro siente que el mundo se detiene por un segundo. ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué significaba todo esto? El oficial universitario que lo había apresado rápidamente se vuelve hacia él. «¿Estás bien?». Pero Alejandro no escucha. Solo ve a su madre, que ahora se levanta tambaleándose. La angustia en su mirada lo atraviesa. «Mamá, ven», le grita. Ella se acerca, con las manos temblando, asustada. «Hay un lado oscuro sobre ti, hijo. Sabes que no somos quienes pensamos que éramos», dice. Y Alejandro siente el nudo en su pecho hacerse más fuerte. ¿Qué secretos ha estado guardando? ¿Qué verdaderamente sabe ella? Sin pensarlo, toma su mano. «¿Qué me ocultaste, mamá?». La desesperación brota de su voz. El olor a pólvora en el aire, la confusión de justicia. La
Verdad parece estar al borde de revelarse. Mis pensamientos se interponen entre lo que quiero y lo que debo saber. Ella lo mira fijamente. No puedo explicarte ahora, pero tienes que confiar en mí. ¿Pero cómo voy a confiar en alguien que me ha mentido toda mi vida? Estalla. La escena es un torbellino, y los gritos de los policías junto con el murmullo de los curiosos afuera alimentan su confusión. Pero antes de que pueda reaccionar, otro oficial aparece junto a ellos. Vamos, necesitamos a ambos fuera de aquí, ahora. Alejandro siente cómo la presión crece. La declaración de su madre lo acecha. Un estruendo más suena, y todos miran hacia la puerta. ¿Qué fue eso?, pregunta Alejandro, y la mirada de su madre se vuelve desesperada. No puedes quedarte aquí. Entonces, un ruido sordo irrumpe por la ventana. Alejandro gira justo a tiempo para ver cómo una figura encapuchada emerge del exterior. No puede ser. Otro asaltante, uno de los que creía que se había ido. La tensión se agudiza en el aire. ¡Al suelo todos!, grita. Y en un instante, Alejandro siente que el suelo se abre bajo sus pies. Todo su mundo desmoronándose. Están en peligro, y la verdad de su madre resuena en su mente. No confíes en ellos. Y entre esa locura, Alejandro se da cuenta. Está atrapado entre su pasado y su futuro. Lo que pensó que era cierto se tambalea. La pregunta queda en el aire. ¿Cuánto más hay que descubrir? ¿Qué tan lejos llegará para proteger lo que más ama, incluso cuando él mismo es un desconocido? El encapuchado se mueve rápidamente hacia la ventana, su figura oscura destacando entre las luces titilantes de la calle. Alejandro siente que su corazón late con fuerza. La tensión crece, y su mente da vueltas. La pregunta que le hizo su madre todavía resuena en su cabeza. ¿Qué sabe ella? ¿Qué tanto hay detrás de esto? Entonces, un ruido ensordecedor se escucha, como una explosión. La ventana, recién rota, tiembla en el marco. El encapuchado se pausa un instante. Sus ojos amplían en sorpresa. Alejandro aprovecha el momento, y en un acto de desesperación, se lanza hacia él. «No te vayas», grita. Pero el delincuente ya está cerca del borde. De repente, la figura encapuchada desaparece. Un giro súbito de acontecimientos. Un haz de luz ilumina el lugar. Alejandro cae al suelo, y el caos se desata. Más policías irrumpen en la habitación. Hombres de uniforme gritan. Exigen que todos se tiren al suelo. Pero la atención de Alejandro no está en ellos, sino en su madre, que queda doliendo, sus ojos expandiéndose con una expresión de terror. «Alejandro, no», grita, y en un segundo la imagen de su madre se congela en su mente. Un desasosiego crece, y en medio del tumulto, su mente conecta los puntos, tratando de encajar las piezas de un rompecabezas desgastado y confuso. «Mamá, ¿pero qué?», intenta preguntar, pero justo entonces un destello de luz cruza la habitación, y algo sale volando hacia ellos desde el pasillo. Alejandro se lanza hacia su madre, cubriéndola con su cuerpo. Un estruendo resuena, una explosión, todo a su alrededor se oscurece. Cuando la oscuridad se despeja, Alejandro parpadea repetidamente, su visión borrosa. Al levantar la cabeza, ve a su madre dañada, con una mirada desolada. Él intenta gritar, pero su voz es un susurro ahogado. «¿Qué ha pasado?» «Lo que temíamos, hijo», murmura ella. Su voz se quiebra. Alejandro siente que su corazón se hunde. Esa respuesta no es lo que esperaba. Con el aire pesado de confusión, se fija en el brillo que hay cerca de su madre. Allí en el suelo, un relicario plateado resplandece entre los escombros. El caos comienza a disiparse. Las luces estabilizadoras de la policía parpadean en el fondo. Alejandro se arrastra hacia el relicario. Al abrirlo, encuentra una fotografía antigua de una familia. Pero no es la suya. Es su madre, mucho más joven, junto a un hombre que no reconoce. El rostro de ella refleja felicidad, pero hay un aire de misterio que envuelve la escena. Entonces la verdad lo golpea como un martillo. Una epifanía muy dolorosa. «¿Ese es? ¿Quién es él?», pregunta, la voz temblando. Su mente siente un vuelco horrible, como si todo el piso se deslizara debajo de él. «Es...». La madre vacila. Las palabras apenas salen de sus labios. «Es tu verdadero padre».
La revelación estalla en su cabeza. Un silencio ensordecedor lo envuelve. Alejandro siente que todos los fragmentos de su vida se desgarran, como si las piezas que pensaba que encajaban de pronto fueran ajenas. No, no puede ser, dice, la incredulidad llenando su voz. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Hubo razones, Alejandro. Para protegerte. Las cosas no eran lo que parecían, replica ella, sus ojos llenos de lágrimas. Las sirenas y los gritos de la policía parecen distantes ahora, como si estuvieran atrapados en otro mundo. ¿Mi padre? ¿Él está involucrado en esto? ¿Él es parte del dinero sucio y los asaltantes? ¿Eso es lo que pasó? Las preguntas llueven sobre él, y el miedo se apodera de su pecho. Ella asiente lentamente. La culpa se asoma en su mirada. Tú, solo conocías mi versión. Necesitabas una vida alejada de esa oscuridad. Pero el pasado es un monstruo que no puedes ignorar. El ruido afuera se intensifica, y mientras la realidad se despliega ante él, Alejandro siente que el aire se vuelve denso. Nunca pensó que su vida estuviera tan entrelazada con secretos y mentiras. Pero ahora todo estaba colisionando. ¿Qué más no sabía? ¿Quién era realmente su madre? Mamá, esto no acaba aquí. Tengo que descubrir la verdad. Murmura. Un impulso de ira y desespero lo empuja hacia adelante. Su brazo tiembla cuando sostiene el relicario como una prueba de lo que ha perdido y lo que debe buscar. La habitación vuelve a oscurecerse mientras la verdad retumba en su cabeza. Las piezas están comenzando a encajar, pero ¿qué más habrá detrás de este misterio familiar que desatina su mundo? En ese instante, Alejandro se da cuenta de que el verdadero peligro no está solo afuera, sino dentro de su propia familia. Todo se ha roto, y lo que parecía una vida perfecta, ahora se reduce a preguntas angustiosas. ¿Hasta dónde llegará ahora para redescubrir los lazos que creía conocer? La incertidumbre miró hacia adelante, mientras nuevas sombras se forman en su alma. La habitación se oscurece aún más. El grito de su madre resuena fuerte en sus oídos. Alejandro observa cómo ella se recupera, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y determinación. «Alejandro, no te dejes llevar». Mientras él sostiene el relicario, siente que en su pecho estalla un torrente de emociones. «¿Pero por qué no me dijiste nada? ¿Por qué esconderme quién soy?», pregunta, la ansiedad reflejada en su rostro. La policía sigue gritando afuera, pero de alguna manera su mente solo escucha a su madre. «Lo hice por tu bien. Había cosas oscuras que querían atraparte. Quería que tu vida fuera diferente», dice, con lágrimas en los ojos. Alejandro no puede creerlo. Todo a su alrededor parece un rompecabezas que nunca había logrado armar. Entonces el silencio se rompe cuando un grito externo hace eco a través de la abertura de la ventana rota. «¡Mamá, cuidado!», grita Alejandro, pero es demasiado tarde. Una figura encapuchada irrumpe de repente por la ventana, con un arma en la mano y una mirada furiosa. «¡Nadie se mueve!», grita, y el miedo congela la escena. Alejandro retrocede instintivamente, sintiendo cómo el terror se apodera de él. El encapuchado mira a su madre con furia en los ojos. «¿Dónde está? ¿Dónde está qué?», pregunta Alejandro, la voz quebrándose. «El archivo. Sabes de lo que hablo, señora. No te hagas la tonta», grita el encapuchado. La confusión lo invade. Las palabras del asaltante golpean como un martillo en su cabeza. «¿Qué archivo?», repite Alejandro, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «No tienes que saberlo, hijo», murmura su madre, y hay un peligro latente en su voz. La figura encapuchada avanza con intimidación. «Dame lo que tengo que saber y todo esto acabará». Sin pensar, Alejandro se mueve hacia su madre, pero el encapuchado da un paso adelante, listando el arma. Es como si el tiempo se detuviera. «No te atrevas a tocarla», grita Alejandro, sintiendo cómo la adrenalina le recorre todo el cuerpo. «Déjala en paz». El encapuchado sonríe, una sonrisa torcida. «Es una pena que te preocupes por ella, porque no es quien piensas. Ella es la razón por la que todo esto se desató». La verdad lo golpea como un rayo. Todo lo que su madre había dicho, las justificaciones. «¿Qué quieres decir con eso?», pregunta, sintiendo que la yasta lo está tragando. «Es una extorsionadora, un pez gordo en esto».
Ella siempre ha estado detrás de todo, insiste el encapuchado. Alejandro siente que el mundo se desmorona a su alrededor. Las palabras se aferran a su mente, enredándose como una serpiente. No, eso no puede ser cierto, dice, pero su voz no tiene convicción. Su madre lo observa, los ojos llenos de arrepentimiento, como si un secreto terrible finalmente estuviera a punto de revelarse. Es la verdad, Alejandro, responde el encapuchado, y en ese instante, el eco de su madre, sus silencios, sus evasivas, comienzan a tener sentido. No, eso no, exclama, sintiendo que el aire se le corta. Entonces, en un giro inesperado, su madre toma un paso al frente. «Deja en paz a mi hijo», grita, y su voz resuena con una autoridad que sorprende incluso al asaltante. «Tú no decides», ladra el encapuchado. Y en un acto, que parece destinado a romper por completo la dinámica, saca un segundo arma. Uno de los oficiales logra entrar a la habitación, y el caos llena el aire. El tiempo se detiene en un crujido. Alejandro siente que el desenlace se avecina. De pronto, un disparo. El ruido retumba, y Alejandro siente que todo se congela en su mente. Su madre cae al suelo, la mirada desolada, y en su corazón el grito de dolor ahogado se hace eco. La escena se empapa en incertidumbre. ¿Qué acaba de suceder? La verdad que siempre había temido se presenta de golpe, y siente que ya no hay vuelta atrás. Mientras su madre se desploma, Alejandro da un paso tembloroso hacia la figura encapuchada, repleto de rabia y horror. ¿Qué? «What the hell?» grita. Cada palabra que él ha creído a sus pies se derrumba. La mirada del encapuchado chispea de triunfo, como si el caos fuera una victoria. Las luces de los policías se reflejan en las paredes y el estruendo se intensifica. «No puedes dejar que esto termine así», le grita a su madre, pero la urgencia y el miedo lo invaden de inmediato. El juego que lo ha mantenido atrapado durante años ha dado un giro inesperado. La verdad está ahora al descubierto, y el peligro acecha. Queda una pregunta en el aire. ¿Cuántos secretos habrá más en su familia? ¿Cuáles son los límites de la traición? La habitación se oscurece aún más. El grito de su madre resuena fuerte en sus oídos. Alejandro observa cómo ella se recupera, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y determinación. «Alejandro, no te dejes llevar». Mientras él sostiene el relicario, siente que en su pecho estalla un torrente de emociones. «¿Pero por qué no me dijiste nada? ¿Por qué esconderme quién soy?», pregunta, su ansiedad reflejada en su rostro. La policía sigue gritando afuera, pero de alguna manera su mente solo escucha a su madre. «Lo hice por tu bien. Había cosas oscuras que querían atraparte. Quería que tu vida fuera diferente», dice, con lágrimas en los ojos. Alejandro no puede creerlo. Todo a su alrededor parece un rompecabezas que nunca había logrado armar. Entonces el silencio se rompe cuando un grito externo hace eco a través de la abertura de la ventana rota. «¡Mamá! ¡Cuidado!», grita Alejandro, pero es demasiado tarde. Una figura encapuchada irrumpe de repente por la ventana, con un arma en la mano y una mirada furiosa. «¡Nadie se muere!», grita, y el miedo congela la escena. Alejandro retrocede instintivamente, sintiendo cómo el terror se apodera de él. El encapuchado mira a su madre con furia en los ojos. «¿Dónde está?» «¿Dónde está qué?», pregunta Alejandro, la voz quebrándose. «El archivo. ¿Sabes de lo que hablo? Señora, no te hagas la tonta», grita el encapuchado. La confusión lo invade. Las palabras del asaltante golpean como un martillo en su cabeza. «¿Qué archivo?», repite Alejandro, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. «¿No tienes que saberlo, hijo?», murmura su madre, y hay un peligro latente en su voz. La figura encapuchada avanza con intimidación. «Dame lo que tengo que saber y todo esto acabará». Sin pensar, Alejandro se mueve hacia su madre, pero el encapuchado da un paso adelante, listando el arma. Es como si el tiempo se detuviera. «No te atrevas a tocarla», grita Alejandro, sintiendo cómo la adrenalina le recorre todo el cuerpo. «Déjala en paz». El encapuchado sonríe, una sonrisa torcida. «Es una pena que te preocupes por ella, porque no es quien piensas. Ella es la razón por la que todo esto se desató». La verdad lo golpea como un rayo. Todo lo que su madre había dicho,
¿Las justificaciones? ¿Qué quieres decir con eso? Eso, pregunta, sintiendo que la juerga lo está tragando. Es la verdad, Alejandro, responde el encapuchado, y en ese instante, el eco de su madre, sus silencios, sus evasivas, comienzan a tener sentido. No, eso no puede ser cierto, dice, pero su voz no tiene convicción. Su madre lo observa, los ojos llenos de arrepentimiento, como si un secreto terrible finalmente estuviera a punto de revelarse. Es la verdad, Alejandro, replica el encapuchado, su amenaza ahora clara. Tu madre es la que organiza todo. No, eso no puede ser, susurra Alejandro, mientras une los cabos sueltos en su mente. Mamá, dímelo, ¿qué estás ocultando? Pero antes de que ella pueda responder, el encapuchado vuelve a gritar. Dame el archivo, o lo lamentarás para siempre. La tensión crece, palpable en el aire. Alejandro siente que sus piernas tiemblan. De repente, su madre se adelanta despacio, visiblemente nerviosa. Alejandro, escúchame, hay cosas que te protegen. No debes involucrarte en esto. De pronto, un fogonazo ilumina la habitación. Una ráfaga de disparos se oyen afuera. El asaltante se asombra y da un paso atrás. Mierda, murmura. Pero apenas termina de hablar, un grito estalla en el pasillo. La puerta es empujada violentamente y caen varios cuerpos. Policías armados irrumpen, y entre ellos está la figura de un hombre que Alejandro reconoce. Es su padre, un hombre al que jamás había visto, pero cuya cara lleva en sus recuerdos, en las historias contadas por su madre. ¡Al suelo!, grita su padre. Y, en un instante, el encapuchado se vuelve hacia él con furia. «No puede ser», grita el asaltante, reconociendo al hombre frente a él. La confusión es palpable. Alejandro se siente deslumbrado. El giro del destino lo deja sin palabras. «No», grita el encapuchado y en un movimiento desesperado aborda la ventana nuevamente. Sin pensarlo, Alejandro se lanza tras él, pero un tiro atraviesa el aire. Todo se detiene de golpe. Alejandro siente que el mundo se oscurece. Mientras cae hacia el suelo, ve a su madre gritar, y la figura de su padre se ilumina con la luz de las sirenas. ¿Qué acaba de ocurrir? Hay más secretos escondidos de los que jamás imaginó. En ese instante, la verdad lo golpea. Su vida ha sido una farsa tejida de mentiras. ¿Qué más hay en su familia? ¿Quién es realmente su madre y su padre? ¿Puede fiarse de ellos después de todo? Las preguntas giran en su mente, reelaborando su vida, mientras la oscuridad se cierra a su alrededor. El tiempo se detiene. La figura encapuchada que acaba de entrar amenaza con hacer volar todo por los aires, o al menos eso parece. Alejandro siente como la presión crece en su pecho. Su madre, tirada en el suelo, lo mira con una mezcla de miedo y súplica. «Hijo, corre», grita, pero el comando se enreda con el horror que siente. En ese momento el encapuchado, aún en la ventana, apunta su arma hacia su madre. Su rostro está cubierto, pero la rabia en sus ojos es clara. «¿Dónde está el archivo?», repite, mientras el sudor corre por la frente de Alejandro. Todos los secretos que lo han perseguido durante toda su vida parecen hacerse realidad frente a él. «No lo sé», responde su madre, al borde del llanto. La tensión se corta en el aire, y todo parece estar a punto de estallar. «Por favor, déjalo ir, no tienes que hacer esto». Un grito sordo retumba en el pasillo. Alejandro da un paso más cerca. «Mamá, ¿qué archivo es ese?». Su voz tiembla, pero duda en que su madre necesite más explicaciones en este momento. Sin embargo, la angustia lo empuja a buscar respuestas. «Cierra la boca y quédate al margen», grita él, encapuchado, sin apartar la mirada de su madre. Todo gira, su mundo se sacude, y en ese instante algo extraño sucede. Una explosión retumba desde el vestíbulo del piso. El encapuchado se vuelve, confundido. La seguridad ha llegado, y todo se desata. La policía irrumpe, armas en mano, y antes de que pueda escapar, un oficial logra aclimatarse a la habitación. «Al suelo todos», ordena. La figura encapuchada hace un gesto violento, y sin pensarlo, dispara. Todo sucede a una velocidad vertiginosa. Alejandro grita: «¡Mamá!»,
mientras el tiempo parece ralentizarse. El disparo reverbera, pero en un giro inesperado su madre se interpone entre él y el peligro. El impacto la lanza hacia atrás. Alejandro siente una punzada aguda en su corazón. Todo se vuelve oscuro, su visión aturdida. ¡Mamá! ¡No! Grita, arrodillándose junto a ella, sintiendo que su mundo se desmorona. Lo siento, hijo, susurra ella, y hay tanto dolor en sus ojos. Debí habértelo contado. Esas palabras son un eco en su mente mientras un torrente de sirenas se escucha cada vez más cerca. Las luces de los coches patrulla iluminan todo. Pero entonces, un nuevo giro. En medio del caos, la figura encapuchada logra escabullirse. Nadie puede seguir su trayectoria. Alejandro siente que algo le rasga el alma. La habitación se llena de oficiales que rápidamente atienden la situación. ¿Está bien? ¿Cuál es su nombre?, preguntan. Pero Alejandro está perdido. Sus ojos están fijos en su madre, arrastrándose hacia un sopor eterno. No entiende. Cada frase que sus labios pronuncian parece un eco lejano. Y de repente, ella lo sostiene. «Recuerda lo que te dije», susurra, pero las fuerzas la abandonan. Alejandro siente que el miedo se transforma en desesperación. Su madre acaba de caer en la misma trampa que él. La policía intenta moverlo, pero él no se mueve. Luego esa pregunta. ¿Qué archivo? Esa palabra suena de nuevo, resonando en su mente como un mantra. Una revelación. Su madre había estado involucrada en algo más oscuro del que nunca había imaginado. Antes de que pueda profesar todo, una figura familiar aparece en el marco de la puerta. Es su padre, su verdadero padre, el que nunca había conocido. «Alejandro, estoy aquí», grita, pero no es un susurro tranquilizante. Hay algo en su voz que suena extraño. La forma en que mira a su madre, como si las palabras que ella nunca pudo pronunciar fueran más poderosas que el caos que los rodea. «¿Qué está pasando aquí?», pregunta su padre, casi como si ya conociera la respuesta. Alejandro siente que todo se tambalea. Recuerda el relicario, la fotografía, esa verdad escondida. «Tú sabías», le grita, la ira y el dolor mezclándose. «No era el momento», exclama su padre, su voz un eco de negación que resuena en el aire cargado. «No era el momento, Alejandro. Siempre quise protegerte de esto». Las palabras sueltas a la deriva. La tensión se acumula y Alejandro se siente atrapado en un torbellino. Su madre no. Está bien, y su padre ha estado en la oscuridad. ¿Por qué no lo había preparado para esto? ¿Por qué no le dijo la verdad? Las luces de la policía titilan en su mente. Un nuevo giro se configura en su vida. ¿Era su madre una víctima o parte de un plan más siniestro? ¿Qué más ha escondido? Parece que los roles se han invertido. La lucha por la verdad ha cobrado una nueva forma. Un susurro entre el ruido. La familia que creía conocer se ha convertido en una trama de secretos. Las preguntas acechan a Alejandro, mientras la realidad se oscurece. ¿Qué más está escondido? ¿Pueden realmente confiar unos en otros? ¿Se apoderará la traición de ellos o lograrán unir las piezas y salir del fuego en que están atrapados? Mientras el asaltante observa a su madre con la muerte en su mirada, Alejandro siente que el tiempo se detiene. Un frío helado le recorre la espalda. «¡Mamá!», grita, pero su voz se pierde en el caos. La angustia lo abraza, y todo lo que ha conocido parece desmoronarse a su alrededor. Su padre, apenas sentado en la escena, avanza decidido. «Detente ahora mismo». Su voz fuerte y autoritaria llena la habitación de una nueva energía. Pero la figura encapuchada ya ha tomado su decisión. «No puedo dejar que se entere», murmura el asaltante, sacudiendo su arma. En un giro frenético, él dispara. Todo sucede a una velocidad que desgasta la percepción de Alejandro. «¡No!», grita, pero no logra correr hacia su madre. Un estruendo ensordecedor. El disparo estremece el aire y Alejandro siente como si el mundo se desvaneciera. Las sombras se ciernen sobre él. En un instante se da cuenta de que fue su madre quien se lanzó hacia adelante. Un grito quiebra su mente. «¡Mamá!», vuelve a repetir. La desesperación en su pecho es insoportable. El cuerpo de su madre cae al suelo,
y Alejandro siente que su corazón se quiebra en 1000 pedazos. «No te vayas, por favor», suplica, arrodillándose junto a ella. «¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto?». Su voz se ahoga en el llanto. En un giro aterrador, el encapuchado busca una salida por la ventana rota, mientras los oficiales que irrumpieron intentan controlar la situación. Uno de ellos, el oficial que había entrado con su padre, empieza a perseguir al asaltante. Pero Alejandro solo puede mirar a su madre, a los ojos de un ser que le ha dado toda su vida mientras se tambalea entre la vida y la muerte. La sangre brota de una herida en su torso, y su rostro refleja un dolor que le desgarraría el alma a cualquiera. Alejandro apenas puede pronunciar su nombre. «Lo siento», sus palabras son un hilo de voz, tan frágil como el vidrio hecho astillas. Las luces de la policía brillan y el caos en la habitación crece. Alejandro siente que todo se ha convertido en una pesadilla, pero entonces una revelación lo sacude. Mientras las lágrimas caen, se da cuenta de algo: el relicario. En la conmoción algo ha cambiado. «¡El relicario!», grita, buscando desesperadamente la pequeña joya que contenía la foto de aquel hombre desconocido. «Mamá, el archivo, ¿de qué hablas?». Ella cierra los ojos y de pronto, en su rostro, el dolor se transforma en algo que él nunca había visto. Un miedo profundo, peligroso. No puedes saberlo». Ella apenas logra sacar la voz. Es como si las palabras le costaran un esfuerzo inmenso. «Te protegeré». Su mirada es firme, pero la fragilidad de su cuerpo traiciona su fortaleza. Alejandro siente un nudo en su garganta. «Pero, ¿por qué lo ocultaste? ¿Por qué no me dijiste la verdad?». En ese instante, el ambiente se vuelve tenso. Fuera, los gritos y el eco de las sirenas suenan distantes. El tiempo sigue avanzando a una velocidad devastadora. Alejandro se aferra a sus recuerdos, a los momentos compartidos. Pero ahora, todo parece una pantalla que se quiebra con cada golpe. «Te lo dije porque el pasado es peligroso, Alejandro», susurra su madre, ahora con ojos cansados. Su voz se ahoga, como si cada palabra costara un esfuerzo titánico. «Tu padre no es quien crees que es». Eso le golpea como un rayo. Todo cambia. Las piezas del rompecabezas se reconfiguran. «¿Qué quieres decir?». Su corazón late con fuerza. De repente la figura encapuchada ha vuelto, intentando escapar. La puerta se tambalea y él está a punto de salir. «¿A dónde crees que vas?», grita Alejandro, levantándose rápidamente, ese impulso de protección ardiendo en sus venas. «No, no, por favor», le grita su madre. Pero Alejandro siente que su determinación arde como una llamarada. «Eres un cobarde. Regresa aquí y enfrenta lo que hiciste». La confrontación es innegable. De repente todo se hace eco. Los gritos externos empiezan a resonar en su mente. La figura encapuchada se anima. «Tu padre también lo quiere, Alejandro. Tu padre no es el héroe que crees que es». La revelación se quiebra en el aire como un explosivo. Las palabras perforan la conciencia de Alejandro. Esa frase llena de veneno. Su mundo se tambalea. «Eso no puede ser cierto», grita, sintiendo la locura apoderarse de él. «Tú eres el malo aquí». ¿Malo? El malo es quien crea un pasado con mentiras. Respira el encapuchado con desprecio. La IA le entrelaza. «Ya no hay retorno. Pronto ustedes dos se quedarán solos». Las luces titilantes de la policía lo siguen. El hombre está acorralado. Pero la descarga de emociones que traspasa a Alejandro lo destroza. Todo lo que pensaba que era su vida se ha convertido en un laberinto de traiciones. Con una última mirada a su madre, Alejandro siente el empuje del destino. Todo aquel caos, las lágrimas y el dolor se agolparán en la última elección que tendrá que hacer. ¿Deberá enfrentar a su padre o se unirá al encapuchado en la búsqueda de la verdad? La pregunta queda en el aire, flotando como un espectro. ¿Quién es realmente su padre y qué oscuros secretos guarda su madre? ¿Qué otras verdades habrá que desenterrar ante el caos que han heredado? El caos se desataba en el cuarto, la conmoción era palpable. Alejandro, arrodillado junto a su madre, observaba cómo el terror cruzaba su rostro y la rabia incendiaba el aire.
¿Por qué? Bramó, un grito ahogado que rebotó entre las paredes, mezclándose con los ecos lejanos de la sirena. El encapuchado, congelado en su intento de escapar, se dio la vuelta y se encontró de frente con su padre, un hombre que hasta ese momento había sido solo un fantasma en su mente. «Eres un monstruo», dijo el encapuchado, su voz llena de desprecio, apuntando su arma hacia José. El padre, que había estado ausente toda su vida. «Eres lo que temías, y ahora lo descubrirá. Basta, déjalos en paz», respondió José, su semblante endurecido por una resolución recién nacida. Detrás de él, más oficiales de policía ingresaron. Los ruidos aumentaban, pero Alejandro solo podía preocuparse por su madre. «Mamá, aguanta», gritó, extendiendo su mano hacia la herida que manchaba su blusa blanca. El líquido rojo brillaba bajo las luces titilantes. Sentía el miedo treparle por la espalda. La impotencia lo consumía. ¿Podría perderla justo ahora cuando más la necesitaba? «Confía en mí, Alejandro», dijo ella con un hilo de voz, cada palabra cargada de significado, incluso en su fragilidad. «Hay cosas que no entiendes, y personas que no son quienes dicen ser». Su expresión, dilatada entre el dolor y la súplica, le atravesó el alma, y por un breve instante, Alejandro vio algo que nunca había advertido en su madre: vulnerabilidad. El encapuchado, titubeando, decidió finalmente intentar huir, pero en un movimiento súbito, un oficial de policía lo enfrentó. «¡Alto!», gritó justo cuando el asaltante se daba la vuelta. Un disparo resonó e hizo eco en la habitación. La tensión se rompió como el cristal, y el cuerpo del encapuchado cayó al suelo, inerte. Alejandro sintió el peso del horror aplastarlo. La verdad sobre su madre fue como un martillo rompiendo su percepción de la realidad. ¿Era todas estas mentiras?, preguntó en un susurro, más a sí mismo que a ella. «Esto no terminó, Alejandro», contestó ella, llevando temblorosamente su mano hacia el relicario que él sostenía. «La verdad aún está oculta. Alguien más está dentro de toda esta oscuridad». Las luces de la policía parpadeaban, y el bullicio crecía afuera. Alejandro sintió que su corazón se arrugaba al escuchar la fatiga en la voz de su madre. «No llores, hijo. Estamos a salvo ahora», aseguró, aunque él sabía que las cicatrices emocionales serían imborrables. «¿A salvo? ¿Qué significa eso si el peligro sigue acechando?», cuestionó, la frustración brotando. La habitación, ahora llena de oficiales, parecía un caos hermoso, un remanso de acción tras la tormenta. Un oficial se acercó, examinando a la madre en el suelo. «Necesitamos una ambulancia, rápido», ordenó, y de repente un rayo de esperanza iluminó el rostro de Alejandro mientras se arrodillaba a su lado. «Todo estará bien, mamá», susurró, la voz temblorosa. Ella sonrió débilmente. «Tienes que buscar las respuestas. La verdad es un arma que te liberará, pero solo si eres valiente», murmuró, antes de ceder lentamente a la inconsciencia. Como si todo se ralentizara, el bullicio a su alrededor se desvanecía. Alejandro, acunando esas palabras en su pecho, comenzó a entender la tarea que le esperaba. La conexión con su madre había sido siempre más que amor. Era un legado, y ahora él debía llevarlo a cabo. La revelación de ese instante lo impulsó hacia el futuro que su madre había querido para él. Fue entonces que José se acercó, una mezcla de amor y tristeza en su mirada. «Te necesito a mi lado, Alejandro. La verdad debe salir a la luz», dijo, mientras recogía el relicario del suelo. «Juntos podemos enfrentarlo». La determinación ardió en el pecho de Alejandro. El miedo se transformó en valor. «Tendremos que hacerlo juntos. No hay más secretos entre nosotros», afirmó, mirando a su padre a los ojos. La familia, aunque rota, podía reconstruirse. El camino era peligroso, pero estaba listo para enfrentarlo. Mientras las sirenas resonaban aún en la distancia, Alejandro tomó la mano de su madre, deseando que despertara y su poder de convicción lo arropase. Lo que siguiera a partir de ese momento sería su elección. Él marcaría el rumbo. Y entonces, en un último susurro, ella abrió los ojos y entre la confusión, Alejandro sonrió.
¿Listos para enfrentar el oscuro legado que llevamos? Preguntó, determinación brotando de su ser. El futuro, aunque incierto, prometía esperanza. El viaje apenas comenzaba. Ahora, amigos, es hora de que te unas a esta aventura increíble. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Destruye el botón de like para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final sorprendente. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo y hacer que nuestra comunidad crezca. Vamos, no te lo pierdas.